Ahora nos centraremos en el último bloque grueso de la unidad didáctica que habla sobre el equipamiento fijo de almacenamiento y conservación. Hemos visto el equipamiento fijo de cocción y transformación y el de mantenimiento de la temperatura. Y ahora vamos justamente a lo contrario. En lugar de hablar de generadores de calor, hablaríamos de generadores de frío. En este caso, este material, este equipamiento de almacenamiento y conservación es el material indispensable para la conservación de materias primas perecederas, aquellas que tienen un tiempo de conservación más corto dada su naturaleza. También semi-elaborados ya cocinados o elaboraciones culinarias terminadas. Los materiales de construcción normalmente más empleados son el acero inoxidable cuando hablamos de equipamientos y también plásticos alimentarios de los que llamamos inalterables, aquellos que no interfieren en la seguridad ni en el sabor, olor, etcétera del alimento, como puede ser el PVC o el policarbonato. Durante la conservación y el almacenamiento de las materias primas y de estos productos se deben respetar algunas normas para mantener las cualidades organolépticas, aquellas que hacen referencia a los sentidos. Por un lado, tener en cuenta las temperaturas y los periodos de conservación, para que no se echen a perder las materias primas, almacenar los géneros por separado lo máximo posible según nuestras características en nuestra cocina, según la naturaleza de los propios alimentos y correctamente envasados, evitar mezcla de olores y sabores por contacto y siempre bien cerrados, y realizar una correcta rotación de stocks utilizando primero lo que sea más antiguo y posteriormente aquello que sea más nuevo, lo que llamamos el método FIFO, First In, First Out, o el método PEPS. Lo primero que entra es lo primero que debe salir. Aquí tenemos un mapa conceptual de lo que vamos a ver. Por un lado, como ya hemos dicho, generadores de frío o equipamiento de fijo de almacenamiento y conservación. Tenemos 4 grandes bloques. Por un lado, el frío positivo, aquello que se conserva en refrigeración, cámaras frigoríficas de conservación, antecámaras también de las cámaras, diríamos, centrales o modulares, armarios frigoríficos para cocinas más pequeñas o para zonas o instalaciones con menos espacios para poder colocar cámaras más grandes, normalmente de 4 puertas, de 2 puertas, y mesas refrigeradas con una superficie de trabajo o incluso mesas colocadas o mesas refrigeradas o lo que llamamos entrepaños refrigerados, sotobancos, colocados debajo de los módulos de cocción que llamamos en superficie o flotantes, donde debajo se colocan esas mesas refrigeradas. También le llamamos timbres. En cuanto a frío negativo, hablamos de congeladores y veremos distintos tipos de congeladores. Otros que también generan frío es el abatidor de temperatura o célula de frío, que alcanzan temperaturas bajas en cortos periodos de tiempo para asegurar la conservación más idónea, y zonas refrigeradas, como por ejemplo puede ser el cuarto frío o la zona de almacenamiento de basuras. El material de conservación mediante frío positivo es aquella maquinaria que se usa para la conservación de alimentos a más de 0 grados. Aquí tenemos un ejemplo de una cámara central o modular, panenable, de material inalterable, con acceso directo, con estanterías en el interior, de una cocina más o menos bien equipada y de bastante tamaño. En este caso, las cámaras frigoríficas de refrigeración o antecámaras se describen como un tipo de mobiliario panelable y modular, como ya he dicho, construido en PVC, polivinilo de carbonato, cuya función es conservar a corto plazo materias primas de distinta naturaleza y productos tanto semielaborados como ya terminados, siempre en frío positivo, es decir, más de 0 grados. Deben estar dotadas de termostato e indicador de humedad, ya que tienen que existir una cierta humedad para evitar la deshidratación de las materias primas. Esos termostatos y ese indicador de humedad o higrómetro se colocará en la parte exterior de la cámara para no tener que acceder a ella para ver la temperatura ni la humedad. Aquí tenemos un ejemplo de un panel exterior de una cámara de refrigeración y valdría también para antecámara y para congelador, lo que llamamos congelador central, en cuanto si habláramos de frío negativo. Están ubicadas en las zonas de almacenamiento, normalmente zonas de cámara o incluso dentro de los propios cuartos fríos,
Existen dos espacios físicos claramente diferenciados por la temperatura que se ajusta a las materias primas o productos a conservar. Por un lado tenemos las cámaras propiamente dichas, donde podemos conservar carnes, pescados, semielaborados y elaboraciones terminadas, que puede ser todo en una misma cámara, en distintas ubicaciones dependiendo de la materia prima, teniendo en cuenta siempre que las temperaturas de conservación más elevadas se ubicarán en los lugares más superiores. Ahí podemos colocar, por ejemplo, elaboraciones terminadas, semielaborados, es decir, que ya llevan una cocción y que se tienen que conservar entre 6, 5, 6, 8 grados, y en cambio las partes más bajas serían para conservar carnes, pescados o por ejemplo también como zona de descongelación, más cerca de los 4 grados, de los 3 grados, de los 2 grados. Luego tenemos antecámaras, que normalmente es el espacio de distribución de las cámaras, es decir, abrimos una puerta desde la parte de la zona o instalación X, normalmente zona de cámaras o cuarto frío, y accedemos a una antecámara. Esa antecámara, si está refrigerada, es un lugar idóneo para conservar hortalizas o frutas, es decir, vegetales en general, también todo lo que son lácteos y huevos, y también se puede conservar ciertos elaborados o semiterminados. Esa temperatura de las cámaras también rondará, de la antecámara, perdón, rondará los 6 o 8 grados, y a partir de esa antecámara accederemos a las distintas cámaras de refrigeración en frío positivo e incluso a los congeladores. Siempre esa zona de antecámara, si está refrigerada, es para evitar el choque térmico que hay entre las cámaras o congeladores con temperatura tan elevada de aquellos que no lo están tanto, es decir, aquellos que tienen temperaturas más neutras o más bajas. Aquí tenemos un ejemplo de una cámara panelable de PVC donde se conservan distintos tipos de materiales. En cuanto a los armarios frigoríficos, son armarios de refrigeración en positivo, se conserva también a corto plazo, están ubicados normalmente dentro de la cocina caliente o en cocinas que no tienen distribución por zonas o instalaciones. Pues básicamente son las cámaras que existen para la conservación de este tipo de productos. La temperatura pues puede oscilar entre 3 y 5 grados. El hecho de tener una pequeña cámara, una cámara o armario refrigerado o frigorífico, no exime de la buena ubicación de los elementos para su conservación. Como ya he dicho y me reitero, en la parte inferior de esas cámaras tendríamos los elementos o las materias primas que necesiten menor temperatura para la conservación, y en la parte superior aquellos que necesiten mayor temperatura para la conservación, que resumidamente los que necesitan menor temperatura de conservación serían productos como las carnes y derivados, los pescados y derivados y los mariscos también, y en la parte intermedia guardaríamos lácteos, huevos y derivados, y en la parte superior guardaríamos las elaboraciones terminadas y semi-elaborados. Aquí tenemos dos ejemplos de armarios frigoríficos o cámaras frigoríficas. Una, la de la izquierda, con 4 puertas, aunque en el interior es totalmente unido el espacio, no está panelado, o sea, es un único espacio, pero dividido en 4 puertas para que al abrir esa puerta no se pierda tanta energía frigorífica. Y el de la derecha, la imagen de la derecha, tenemos un armario refrigerado de 2 puertas, son distintas posibilidades que nos ofrece el mercado. Está claro que el de la derecha es más cómodo porque el espacio a la hora de abrir las puertas se genera mayor espacio y mayor flexibilidad y ergonomía para el trabajo, pero cada vez que abramos esa puerta nuestro gasto energético y nuestra pérdida frigorífica es mayor. En cambio, el de la izquierda hay menor capacidad de movimiento, pero el gasto energético al abrir la puerta es menor. Y en cuanto a las mesas refrigeradas o timbres, pues es destinado a también la conservación a corto plazo también de la materia prima o productos, sobre todo de uso constante. Normalmente en los timbres utilizamos para, diríamos, alojar las mise en place permanentes que tenemos en nuestra oferta gastronómica, sea carta o sea cualquier tipo de oferta gastronómica. Están constituidas por cajones o departamentos, puertas, en los que se encajan las cubetas, por ejemplo, con medidas gastronorm, son de medida gastronorm, y suelen estar ubicadas en la cocina fría o cuarto frío de transformación, e incluso, como yo he comentado anteriormente, pueden estar en lo que llamamos cocinas o fogones superiores en la parte de abajo, ¿vale?, para ayudar en nuestro servicio diario. Existen mesas refrigeradas compuestas por armarios frontales
y cuya parte superior es una mesa de trabajo, ¿no? Una mesa de trabajo de cuarto frío que debajo tenga mesas refrigeradas, timbres. La temperatura también es entre 3 y 5 grados y normalmente se destina al montaje de ensaladas o platos fríos, en el caso de que algunos tengan en la parte superior incluso espacios con cubetas donde se genere frío para tener materia prima en plus o en plus. Por ejemplo, en la imagen de la derecha es lo que me refiero. Abajo es una cámara, en la parte superior es una zona de trabajo y en la parte superior, más, diríamos, pegado contra la pared modular, tenemos cubetas donde se genera frío y donde se mantienen las temperaturas adecuadas entre 3 y 5 grados para el mantenimiento de la temperatura de esos productos. Y cuando no se utilizan, se retiran las cubetas Gastronom 1.9, que suelen ser esas que se utilizan, y se colocan en la parte inferior. Y aquí tenemos en la parte en la imagen de la izquierda una mesa refrigerada con una chapa frontal que llamamos, para que no caiga la suciedad en el borde entre la pared y la mesa, donde no se genera un ángulo de 90 grados, sino es más bien redondeado, una mesa de trabajo limpia de acero inoxidable con las 3 puertas inferiores de conservación en plus de los productos. En cuanto al frío negativo, pues lo mismo, básicamente es maquinaria utilizada en lugar para la conservación en frío positivo, para la conservación en frío negativo, es decir, a menos de 0 grados. En las cocinas profesionales, la temperatura de conservación idónea son menos 18 grados, entre menos 18, menos 20, menos 16, si está en el proceso de defrost, pero en la mayoría de tiempo de funcionamiento de esta maquinaria debe estar a menos 18 grados. Este es un equipo cuya función es conservar a largo plazo materias primas de distinta naturaleza, pero en este caso en congelación. Se envasarán y se etiquetarán correctamente esos productos o materias primas congeladas y se respetará la rotación de stock. Como bien dice la diapositiva, la función es conservar productos que ya están congelados. Es decir, el congelador, para ser lo más ortodoxos y no tener problemas de conservación ni de seguridad e higiene, se utiliza como elemento para guardar elaboraciones ya congeladas. ¿Y dónde se congelan? Si las hemos adquirido frescas, se deben congelar en nuestro abatidor de temperatura, que alcanza temperaturas de menos 36 o menos 40 en cortos periodos de tiempo, tanto si son productos frescos, como digo, como aquellos que hemos elaborado. Una vez fríos, a más 3 grados, se bajan en menos de 4,5 horas a menos 18 grados en estos abatidores de temperatura. Y en el caso de adquirir de nuestros proveedores ya productos ultracongelados o congelados, sin romper la cadena de frío, lo más rápido posible lo conservaremos en nuestro congelador a menos 18 grados. La temperatura de conservación oscila, como ya he dicho, entre menos 18 y menos 20 y la humedad será del 50%. Igualmente en la refrigeración la humedad es del 50% aproximadamente. En cuanto a los tipos de congeladores que nos podemos encontrar, lo más adecuado serían los congeladores, diríamos, centrales, los congeladores modulares y panelables, como las cámaras de refrigeración, en los que el manipulador, la manipuladora, el cocinero o cocinera, la brigada, puede entrar dentro de ese espacio. Y a una mala, si no, pues utilizaríamos armarios congeladores o arcones congeladores o congeladores horizontales. Aquí tenemos ejemplo, por ejemplo, la imagen de la izquierda es un arcón congelador y la imagen de la derecha es un armario congelador. Para decir la verdad, yo desde mi punto de vista profesional considero que es mucho más adecuado tener un armario congelador donde hay una visión más limpia y rápida del producto que tenemos congelado, incluso con cajones extraíbles. No son los congeladores domésticos, son congeladores profesionales, con rejillas en lugar de cajones de plástico que son más resistentes, rejillas metálicas, y con una visión más general y más rápida del stock. En cambio, el arcón congelador, que es la imagen de la izquierda, tiene más, para mi punto de vista, tiene más contras que pros, porque ocupan más espacio en horizontal, que muchas veces es el espacio que nos falta en una cocina, y aparte, para acceder a la parte inferior o media del propio arcón congelador, hay que utilizar mucho más tiempo y es mucho más esfuerzo, y a la hora de remover los stocks es más complicado hacer una buena rotación de stocks y una buena conservación incluso en frío negativo en un arcón congelador que en un armario congelador. Es decir, si no tenemos espacio para tener
una cámara congeladora donde se puede acceder a ella, lo idóneo es utilizar uno o varios armarios congeladores antes que un arcón congelador. En el espacio horizontal, que es lo que menos se suele tener en las cocinas profesionales, porque hay mucha maquinaria y porque los espacios suelen ser bastante escuetos. En el espacio horizontal que ocupa un arcón congelador podemos colocar dos armarios congeladores con una mejor rotación de stock, con una mejor control sobre nuestras existencias. Aquí tenemos en cambio otros armarios congeladores. El de la izquierda es un armario congelador mucho más profesional, casi tanto igual de profesional que la cámara congeladora, que es la imagen de la derecha, en la que se puede acceder dentro del espacio. En cambio en el de la izquierda no se puede acceder dentro, pero si observamos son como 4 habitáculos distintos. A diferencia de lo que he comentado en el armario refrigerador, este armario congelador profesional sí que tiene los espacios independientes. La puerta de la izquierda es independiente de la puerta del centro e independiente de las dos pequeñas puertas de la derecha. Eso ya depende de nuestro nivel de inversión y de nuestras necesidades y espacios disponibles también. Y la figura de la derecha es un armario congelador que normalmente está, si está de manera independiente situado en nuestra cocina, no puede tener acceso directo desde zonas de temperatura neutra o zonas que no sean de frío, es decir, desde el cuarto frío se puede acceder a una cámara congeladora, pero desde la cocina caliente no podría haber un acceso directo a una cámara congeladora. Tiene que haber primero una antecámara para que reduzca el choque térmico de temperatura entre la cocina caliente y la propia cámara congeladora. Y si no, estaría ubicado dentro del compacto panenable y modular de la zona de cámaras, donde alguna de ellas es congelador, el resto son cámaras refrigeradoras, y también hay una distribución inicial que es una antecámara. Y si no la hay, la antecámara estaría ubicado todas las puertas recayentes hacia una zona fría como es el cuarto frío, nunca sobre una zona neutra, pasillo neutro de recepción de materia prima o distribución de la cocina, ni mucho menos a una zona caliente o una cocina caliente. La temperatura de mantenimiento que nos pregunta de los productos congelados es menos 18 grados. ¿Cómo se comprueba? Siempre que se pueda en la parte central del mismo. ¿Cómo se comprueba? Pues no podemos introducir un termómetro sonda, sino que introduciríamos un termómetro láser de profundidad, no de superficie. Porque se comprueba con ese termómetro porque otro termómetro pues no se puede introducir. Y también porque en el centro del producto es donde está la menor temperatura. Otros generadores de frío, pues tenemos, como ya he comentado en la introducción, el abatidor de temperatura o célula de enfriamiento. Son equipos que permiten bajar rápidamente la temperatura, abatir, que se llama la temperatura, de las elaboraciones después de ser cocinadas para asegurar y prolongar su periodo de conservación. Y no solo después de ser cocinadas, sino después de preelaborarse o después de adquirirse en fresco, también el abatidor genera ese enfriamiento súbito de la temperatura del producto, estando poco tiempo en la zona de peligro, que es entre los 3,65 grados, es decir, poco tiempo a temperatura ambiente, y sobre todo la temperatura de abatimiento es apta porque está poco tiempo en... el cristal de congelación que se genera es muy pequeño, porque el agua se congela muy rápidamente y se expande menos. ¿Qué ocurre? Que en la descongelación los productos abatidos y congelados son más... respetan más la naturaleza del producto sin necesidad de que haya una gran exudación en el caso de alimentos de origen animal o fuga en el caso de alimentos de origen vegetal. Permiten descender las temperaturas de más 65 a más 3 o más 5 en el caso de la refrigeración en un máximo de entre 90 minutos y 2 horas, lo que impide la proliferación bacteriana, ya que su máximo desarrollo en esta zona intermedia de temperatura desaparece. Y en el caso de la congelación se tiene que hacer en hasta 3-5 grados en menos de 90 minutos, 120 minutos, y si congelamos, como ya he dicho, 90 minutos más 4 horas y media sumativamente hasta llegar a los menos 18 grados en el corazón del producto. Es una sumativa. Primero se refrigera y luego se congela. El control de la temperatura se efectúa mediante sondas termométricas que regulan la temperatura en el corazón del alimento, sino también mediante tiempos.
Para ver un ejemplo de un abatidor de temperatura, vamos a ver el vídeo que hay de promoción de un abatidor de temperatura de una marca, en este caso Electrolux. Hola, soy Juanjo Fradera, soy chef de Electrolux Professional. Bienvenidos al Centro de Excelencia aquí en Madrid. Vamos a mostrar nuestras soluciones para cocinas profesionales. Acompañadme. Bienvenidos al Centro de Excelencia de Electrolux Professional. Vamos a explicar un poquito unas nociones básicas del funcionamiento del abatidor AeroChill de Electrolux. En principio tenemos tres posiciones de abatimiento frío positivo, que sería el cruise, el abatimiento suave y el fuerte. Independientemente de qué posición estuviera, al final del ciclo, por ejemplo, si ponemos en abatimiento suave, tenemos que conseguir el objetivo de 10 grados en menos de 2 horas, en este caso de 110 minutos. Va a intentar conseguir esta temperatura en menos que este tiempo. ¿Qué diferencia hay entre el suave y el fuerte? Cuando trabajamos en suave, la cámara va a trabajar oscilando entre 0 y menos 2 grados aproximadamente. Y cuando trabajamos en fuerte, hard, va a trabajar entre menos 20 y menos 22. ¿Esto qué quiere decir? Que ¿cuándo utilizaremos el suave o el fuerte? El suave lo utilizaremos por ejemplo, que el abatidor esté en media carga, o con productos delicados, por ejemplo pescado, carne, etc. Y cuando trabajaríamos en fuerte, estaríamos con cargas completas, o cuando introducimos productos que tienen mucho vapor libre, o cuando introducimos algún producto como un fondo o que tienen gran salida de vapor para condensarlo dentro del producto. El otro modo es el cruise. El cruise es el abatimiento inteligente. El abatidor tiene una sonda con 3 puntos. Ponemos, por ejemplo, el primer punto ahora diría que está a 9, el segundo punto 9 y el tercer punto 8. El abatidor AeroChill lo que hace es va dando más frío o parando en función de las necesidades que tiene nuestro producto. Independientemente del cruise, del suave y del fuerte, al acabar el ciclo, automáticamente se pondrá en modo nevera. Y así no hará falta que estemos pendientes y venir a sacar el producto hacia la cámara, ni nada, simplemente nos lo mantendrá durante el tiempo que sea necesario. Después tenemos otro modo que es el modo frío negativo o congelación. En esta posición la cámara puede llegar o trabajar a menos 41 grados. Y cuando acabe este ciclo de congelación, automáticamente pasará a un congelador. También tiene un modo automático, el cual puedes tener la posibilidad de poner la temperatura a la cual tú quieres que trabaje en continuo. Y lo único que faltaría es darle al start y que comenzara el ciclo de abatimiento. ¿Y por qué es importante tener un abatidor dentro de la cocina? En primer lugar, para cumplir la normativa de seguridad alimentaria. Esto es importantísimo. Y en segundo lugar, porque lo que obtendremos es un producto de mayor calidad. Al trabajar dentro de un horno y dar un proceso térmico, todos estos vapores que se crean de la cocción, el abatidor tiene la capacidad de convertirlo en agua dentro de nuestro producto. Entonces este es otro de los motivos muy importantes, la calidad en el producto. Bueno, esperamos que este vídeo haya sido interesante y muchas gracias. Pues visto este vídeo, espero que hayáis tenido una muestra básicamente de cómo funciona un abatidor de temperatura. Aquí nos explica que los ventiladores hacen circular el aire frío desde el evaporador hasta los alimentos que hay en el interior del propio abatidor.
Gracias a este sistema la obtención del frío es más rápida e intensa porque se genera frío que circulantemente mediante convección congela más rápidamente por contacto los alimentos. Es, para resumirlo, como un horno de convección, pero en lugar de generar calor, genera frío. Aquí tenemos una ilustración de cómo funciona. Se genera frío mediante el condensador y el evaporador, y mediante el ventilador se reparte ese frío que en contacto con los alimentos lo congelan desde fuera hacia adentro. En cuanto a la limpieza y el mantenimiento del abatidor, pues no es ni más ni menos que otro equipamiento básico en cuanto a la limpieza. Diríamos que se limpia con agua jabonosa, elementos de limpieza, estropajos y demás que no sean muy abrasivos para no dañar sin necesidad el interior o el exterior, y lo más importante es la limpieza periódica de este equipamiento. Siempre hay que vaciar el espacio de materia prima, desmontar las estanterías y rejillas, limpiar minuciosamente tanto esas estanterías y rejillas como la parte interior de la bóveda que llamamos, enjuagar y secar posteriormente, volver a colocar todo el tipo de equipamiento, todo lo que es el equipamiento interior, comprobar que la temperatura es la adecuada y después limpiar la parte exterior pues con el mismo producto de limpieza, más bien desengrasante, desengrasante, pero me refiero a jabón lavavajillas o jabón de limpieza de superficies, no a desengrasante como tal, porque eso es abrasivo y nunca utilizar ni salfumás, ni amoníacos, ni ningún elemento de ese estilo. Y para terminar, el equipamiento de almacenamiento y conservación, hablaríamos de las zonas refrigeradas. En el tema 1, que no está expuesto en este tipo de vídeos, sino que se imparte en el aula, hemos visto como tal ya las características del cuarto frío, por lo que ahora nos centraremos en la zona refrigerada, que se llama o que llamamos zona de almacenamiento de residuos, zona de basuras, cuarto de residuos. Es un local independiente, refrigerado a unos 12-15 grados, alejado y separado físicamente del área culinaria, tanto de cuarto frío como de la cocina caliente, incluso de la pastelería, en el que se almacenan los contenedores de basuras con el fin de mantener los residuos a una temperatura adecuada, es decir, a una temperatura fría, para impedir la rápida descomposición y la proliferación y desarrollo microbiológico. Normalmente puede tener una entrada o salida desde el exterior y una entrada desde el interior de las zonas anexas de la cocina. Y es de obligada implantación en aquellos establecimientos que puedan dar de comer a la vez a más de X personas, en este caso en más de 100 personas. Normalmente es un lugar de almacenamiento de basuras, es decir, nuestra cocina genera basuras continuamente y en lugar de sacarlas al exterior, al contenedor, lo que se hace es sacarlas o extraerlas o almacenarlas en ese cuarto o zona de almacenamiento de residuos, y cuando ese contenedor de propiedad del establecimiento está lleno, desde la puerta exterior se extrae a la calle y el servicio de recogida de basuras lo vacía y luego nosotros lo volvemos a entrar en nuestro establecimiento. Aquí tenemos ejemplos de zonas de almacenamiento de residuos, por un lado unos diríamos interiores y otras que son exteriores. En el caso de ser exterior, la diferencia es que en lugar de sacar la basura al exterior, a la calle diríamos, al espacio público, lo sacamos a nuestro espacio público, a nuestro exterior de nuestro establecimiento, y está a temperatura ambiente, a la temperatura de la calle. Y cuando está lleno, pues se extrae al espacio urbano, al espacio público, para que el servicio de recogida se haga cargo de su tratamiento. En cambio, el de la imagen de la izquierda es interior, donde en nuestro propio establecimiento hay un espacio para, con temperatura controlada, normalmente en frío entre 12 y 15 grados, como ya se ha comentado, conservar esas basuras. Y cuando está lleno, pues se extrae a la calle. ¿Qué características tiene que tener ese espacio? Pues tiene que tener suelo antideslizante, tiene que tener sumidero o desagüe de agua, tiene que tener suministro de agua, y tiene que tener pues suelos esquinas redondeadas, azulejos, alicatado de azulejos blancos o panelables. Normalmente la implementación de este tipo de zonas es como una cámara, la diferencia es que alcanza temperaturas menos bajas, más elevadas, temperaturas constantes menos cerca de 0 grados que una cámara de refrigeración, para, como hemos dicho, evitar la proliferación microbiológica. Con este apartado terminamos el equipamiento fijo de almacenamiento y conservación.